Federico, quizá quisiera comentar, ¿usted conoció a Pau Casals? Claro, qué maravilla. Y hace poco precisamente he patrocinado una serie de sinfonías y de actuaciones musicales para la cátedra Pau Casals, que se ha creado, promovida por la UNESCO. O sea que yo estoy muy satisfecho cuando me hablan de Pau Casals, porque su melodía es precisamente en todo el sistema de Naciones Unidas un símbolo de la cultura de paz. Cuéntanos un poco qué significa cultura de paz, qué significa cultura de paz 25 años después de la adopción de la Resolución de Naciones Unidas en Nueva York en 1999. Estamos festejando el aniversario en este momento. La situación ha cambiado mucho. ¿Por qué usted propuso en ese momento la cultura de paz y por qué la está promoviendo ahora? Pues mire, es muy sencillo, porque durante muchos años he tenido la oportunidad de insistir en que la paz es posible frente a la acción absolutamente irrenunciable de tantas instituciones que siguen diciendo que la gobernanza pacífica no es factible. Es un disparate tremendo, ya lo ve en estos momentos mismos. El mundo está atravesando una situación de falta absoluta de fe en la gobernanza democrática. Mire usted que han pasado muchos años. Yo hace poco publiqué un artículo en Other News donde decía, en 78 años, oigan, es mucho tiempo, en 78 años, nunca ha sido posible la gobernanza democrática. Siempre al final el veto, siempre al final se ha renunciado a la capacidad de escuchar a los demás, de pensar en que hay fórmulas de convivencia pacífica. Ha sido un desastre. Miren que era un momento que a mí me gusta pensar en los momentos históricos. En aquel momento, el presidente Roosevelt no solo hizo algo absolutamente extraordinario, y es que dio el papel de igualdad a todos los seres humanos, hombres, mujeres, sean como sean cual sean sus maneras de pensar y de proceder, todos los seres humanos iguales en dignidad. ¡Qué maravilla! Pero es que además de la igual dignidad, pues dijo, tenemos que tener unos principios de gobernanza democrático. Esta es la base de que podamos entendernos. La base de una gobernanza que realmente puede ser eficaz y aplicable es que pensemos que se puede poner en práctica pacíficamente. Y esto es muy importante recordarlo ahora mismo, cuando estamos viendo lo que tienen de anecdótico estas demostraciones con motivo de el momento en que Notre Dame vuelve a recuperar este valor realmente importante de concertación internacional. Pero al mismo tiempo vemos qué es lo que pasa. Pues lo que pasa es que la cultura de paz, yo por eso he insistido tanto en la cultura de paz, y cultura como comportamiento, porque muchos se creen
que cultura, igual que movimientos pacíficos, etcétera, es introducir interesantes veladas o actividades culturales y poéticas. No, no, no. Se basa en poder aplicar a todos los problemas de la humanidad soluciones imaginativas basadas en la concertación, basadas en la paz. Aquel si vis pacem para bellum, qué bárbaro. Fíjese, si quieres la paz, prepara la guerra. Esto ha sido lo que ha prevalecido en la aplicación de las Naciones Unidas, un diseño formidable del presidente Roosevelt. Si quieres la paz, prepara la guerra. No. Nosotros decimos, si quieres la paz, pon en práctica los principios democráticos de las Naciones Unidas. Ustedes se pueden imaginar que en tantos años, desde la creación de las Naciones Unidas, de la cultura de paz posible, nunca se haya aplicado. ¿Por qué? Porque se ha permitido algo que debemos ahora todos. Yo considero que estas reuniones nos tienen que servir para decir, ahora hemos llegado ya al punto de nosotros los pueblos. Ahora hemos llegado al punto en que ya podemos poner en práctica las Naciones Unidas y decir, en la primera frase de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, es preciosa, porque además es la solución. Dice así, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. ¿Qué les parece? Hemos resuelto. No es que estamos pensando, vamos meditando, no. Hemos resuelto. ¿Quién? Los pueblos. ¿Quién? Cada persona. Cada ser humano es la solución. Cuando andamos buscando tanto, no, mírate a ti mismo. Cada ser humano único y capaz de crear es nuestra esperanza. Y por eso es muy importante que en actos como los que hoy están ustedes celebrando, y yo los felicito por ello, digamos, no, si no tenemos que hacer grandes manifestaciones ni grandes estudios, nosotros los pueblos. Ahora reivindicamos la Carta de las Naciones Unidas y la gobernanza de las Naciones Unidas basadas en la democracia. Quizá el público tenga alguna pregunta para ustedes. Yo solamente les quería hacer una pregunta. Hablamos de si todos quisieran la paz. El problema es que quizá los pueblos quieran la paz, pero hay otros intereses creados y es eso el problema que hace el cuello de botella aquí. Porque tal vez en 1999 parecía mucho más cercana, en 1991 parecía mucho más cercana la gobernanza mundial, la paz mundial. En este momento estamos en un momento muy crítico. Piensa que hay un gap entre lo que serían los pueblos, nosotros los pueblos y ciertos intereses creados que realmente no se encuadran en el sistema democrático mundial. Desde luego, lo que está muy claro es que ahora por primera vez he visto y he podido seguir y he podido hallarme en algunas ocasiones junto a ellos a grupos de personas que han dicho la paz es posible. Es que si partimos de la base de que lo único que hay que hacer es más fuerza, si seguimos la base de que vamos a ver, pero esto no puede ser, será otra manifestación de si vis pacem para bellum. No, hay que decir de una vez
que la palabra bellum ya va a dejar de existir y que la palabra veto, esta es, yo creo que quizás sería la conclusión más, yo creo, importante, relevante que hoy se podría alcanzar. Señoras y señores, el veto en manos de 5 países que fueron los que, como ustedes saben, se les concedió este derecho en el mismo momento en que se ponía la Carta de las Naciones Unidas en marcha. Es decir, no, se han acabado. Se han acabado precisamente estos perjuicios que son prejuicios y vamos a decir que ahora nos damos cuenta de que ya podemos. Cada uno de nosotros tiene derecho y tiene la necesidad imperiosa de decir que no a la fuerza, que decir que no a la violencia, que decir que no hay prioridades, nadie tiene derecho a tener más fuerza en una ocasión como estas que todo ser humano. Todo ser humano igual en dignidad. Todo ser humano igual en el rechazo del uso de la violencia y de la potestad de reaccionar frente a soluciones que por primera vez son soluciones pacíficas. Y esto es lo que ahora tenemos que hacer, y esto es lo que ahora tenemos que proclamar, y esto es lo que ahora tenemos que decir, y no presenciar estas situaciones en que se ven a una serie de líderes internacionales diciendo e incluso propiciando el uso de la fuerza. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Ahora esto es lo que tenemos que aplicar todos. Esto no tiene prioridades ni grupos de personas especiales, no. Todos los seres humanos tienen derecho a proclamar la paz. Todos tienen derecho a impedir que se use de nuevo la fuerza para intentar solucionar problemas. Cuando estamos aquí reunidos en Lovaina, estamos reunidos en una ciudad que se ha autodeclarado con el consenso internacional ciudad de derechos humanos. ¿En qué sentido usted puede potenciar o ayudar a potenciar este auto commitment, digamos? ¿Cómo, ¿No? cómo, cómo hacemos con Lovaina para que realmente los derechos humanos sean una realidad más potente todavía aquí? Aquí esta respuesta sí que es fácil. Hay que decir que por primera vez nosotros los pueblos en práctica todas las medidas que hoy ya disponemos, medidas que incluyen también todo el mundo digital, para que soluciones que no implican la violencia sean las que se aplican. Tenemos que acabar ya con la utilización de la violencia. Ya hemos visto que no sirve para nada, ya hemos visto que es imposible. Pero claro, fíjense, los intereses solo en el plan militar son fabulosos. Esto es lo que hace que en lugar de utilizar la paz, en lugar de utilizar los senderos de la negociación, de la mediación, en lugar de utilizar nosotros, los pueblos, y de hacerlo ya de manera absolutamente firme, todos los caminos iluminados de la paz, de la conversación, de la negociación, pensando en nuestros descendientes, pensando en nosotros los pueblos que de una vez existamos. Vamos a dejar, queridos amigos, y desde Lovaina creo que deben
hacer muy fructífero este llamamiento, vamos a proyectar sobre el mundo actual, en lugar de la sombra de otro conflicto y de otro, en lugar de esto, vamos a ser absolutamente, pero firmes, y además firmes e iluminados, porque es que tenemos todas las razones desde los puntos de vista jurídicos, desde los puntos de vista de derechos humanos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Creo que sería muy bello para Lovaina formar parte de las ciudades que serán las primeras signatarias de el no veto a las Naciones Unidas, de la libertad de acción a las Naciones Unidas. Muchas gracias. Federico, gracias por su sabiduría como siempre y por tanta buena voluntad y tanta generosidad. Vamos a concluir el evento con Oblivion de Astor Piazzolla. Sé que a este Piazzolla también le gusta mucho y con esto entonces damos por finalizado el evento. Muchísimas gracias por estas palabras inspiradoras para Lovaina, que van a ser transmitidas al señor alcalde, Mohamed Ridwani, que es nuestro alcalde. Se excusó que no podía venir hoy, pero va a tratar de mantener, vamos a hacer una reunión con usted y eso va a ser muy interesante. Entonces, muchísimas gracias, don Federico. Nos vemos pronto, Madrid. Gracias. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes de corazón y que sea pronto una realidad la cultura de la paz. Por supuesto, y por eso la estamos festejando. Y ahora entonces sí le invitamos a escuchar una canción, bueno, una obra de Astor Piazzolla para usted. Muchas gracias.